Mi esposa y mi hija estaban amarradas con la boca tapada. Quise ayudarlas, pero escuché que alguien venía bajando por las escaleras. Volteo a ver y puedo ver a dos hombres armados que me alcanzaron, me golpearon e hicieron que les entregara todas las cosas de valor. Teníamos unos ahorros para los 15 años de mi hija. Hay caminos que uno recorre muchas veces y hay otros que con una sola visita te marcan para siempre. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda antigua, ni una historia sacada de un libro. Es un relato que surgió entre cerros, polvo y silencio, contado por alguien que no tenía ninguna razón para inventar nada. Alguien que hasta ese momento jamás había hablado de cosas paranormales, porque nunca las había vivido. Esta historia llegó a mí gracias a la búsqueda de los tesoros. Como ya les había platicado en otros episodios de Ecos de Camino, durante varios años formé parte de un grupo que salía cada domingo con detectores de metales. No éramos aventureros de película, ni cazadores de mitos. Éramos gente común, con trabajos normales entre semana, que encontrábamos en el monte nuestra propia forma de respirar. Cada domingo era distinto. A veces íbamos a Talpa, otras ocasiones íbamos para rumbos de Guanajuato, y en algunas otras ocasiones incluso nos íbamos hasta las playas de Colima, o a zonas cercanas, como las barrancas. No siempre íbamos los mismos. El grupo completo era grande. Yo creo que fácilmente éramos más de 20 personas. Pero cada salida se armaba con 6 u 8, dependiendo de quién pudiera salir. Y con el tiempo, como pasa en todos los caminos largos, se van formando amistades y se empiezan a compartir historias. Algunos de esos amigos, al enterarse de que había creado este canal, comenzaron a contarme sus experiencias que nunca antes habían dicho en voz alta. Y esta es una de ellas. Esto sucedió en Mazamitla, aunque la persona que lo vivió es originaria de El Arenal, aquí en Jalisco. Por respeto, cambiaré algunos detalles mínimos, pero el corazón de la historia es exactamente el mismo. Todo comenzó un domingo tranquilo, demasiado tranquilo. Nos reunimos temprano, cuando el día apenas estaba despertando. 8 personas, una camioneta cargada con mochilas, detectores, agua y algo de comida. Y ese ánimo que solamente se siente cuando sabes que vas a perder la señal, el tiempo y tus preocupaciones. El camino hacia la sierra fue lento, no porque hubiera tráfico, sino porque la brecha no permitía ir rápido. Los caminos estaban empedrados, había curvas cerradas, subidas largas donde el motor se quejaba y bajadas que obligan a frenar con cuidado. A los lados había árboles muy altos, ramas secas y sombras que parecen moverse con el viento. Mientras más nos internábamos, menos hablábamos. No es que hubiera miedo, pero la sierra impone y los sonidos se amplifican. Un pájaro que levanta el vuelo suena mucho más fuerte. Una rama que se quiebra parece como un paso. Y de vez en cuando,
aparece un ruido que no sabes explicar. Algo que escuchas, pero no lo puedes ubicar. Finalmente, llegamos al punto marcado. Este era un claro amplio en medio del bosque. Era un espacio grande y sin árboles, como si alguien lo hubiera decidido borrar ese pedazo del bosque. Y alrededor, a lo lejos, se levantaban pinos muy altos, que parecían vigilar el lugar. El sol apenas iluminaba el terreno, y el aire estaba muy frío. Y no es de ese frío que te molesta, pero sí de ese frío que te despierta. Todavía no sacábamos los detectores, cuando uno de los compañeros comenzó a caminar con la vista fija en el suelo. No estaba buscando realmente nada en particular, o tal vez sí, pero todavía no lo sabía. De pronto se detuvo y nos gritó: ¡Hey! ¡Miren esto! En el suelo, entre la tierra y pequeñas piedras, había un anillo. Este anillo no estaba enterrado, ni tampoco estaba cubierto por tierra ni hojas, no. Simplemente estaba ahí, como esperando. Al levantarlo, todos nos acercamos, y el anillo no brillaba. No parecía estar hecho de oro ni de plata. Más bien tenía un color opaco, como si estuviera hecho de hueso viejo. Y al tacto se sentía extraño, frío y seco. Lo que más nos llamó la atención fue la figura que tenía tallada. Parecía ser la cabeza de un perro. Y no era un perro bonito. Era una cabeza rígida, seria y con expresión casi agresiva. Entre nosotros venía una persona, a quien nosotros lo solemos llamar el chamán. No porque se vista raro, ni porque esté haciendo rituales, sino porque él tiene una forma muy distinta de relacionarse con el monte. Él siempre nos habla del respeto, y que tenemos que pedir permiso y agradecer en cada búsqueda. Él siempre nos dice: si hacen un hoyo para buscar monedas, vuelvan a taparlo y agradezcan a la tierra por lo que les dio. Bueno, cuando él tomó el anillo, el ambiente comenzó a cambiar. Él no dijo nada de inmediato, solamente se detuvo a observarlo. Lo giró lentamente entre sus dedos, como si estuviera escuchando algo que los demás no podíamos oír. Después levantó la vista y dijo algo que hasta hoy sigue retumbando: este anillo no está bien. Dijo que se sentía pesado, que traía una mala vibra. Y no una vibra mala como hacía en las películas, sino más bien mala como esas cosas que te drenan, que te arrastran y que te van quitando poco a poco. Con voz baja, casi insegura, comentó que posiblemente se trataba de un anillo de Nahual. No lo afirmó, no lo aseguró, pero nos dio una advertencia muy clara: si alguien se lo queda, que no lo use. Él nos dijo que traía mala suerte. El compañero que lo había encontrado, él dijo que no lo quería. Después de haber escuchado eso, él dijo: no, yo no lo quiero. Y lo dejó pasar, como quien evita un problema. Pero en ese momento, otro de las personas que estaba presentes, el compañero José Luis, dio un paso al frente y dijo: si tú no lo quieres, yo me lo llevo. Total, solamente es un anillo. Y pues todos estuvimos de acuerdo en que se lo quedara. Pues total, José Luis lo tomó y se lo puso en el dedo y sonrió. Y él dijo: me queda como anillo a dedo. Lo dijo bromeando, pues obviamente era un anillo, ¿verdad? Y ahí ocurrió algo que todos nos hizo voltearnos a ver. El anillo le quedó perfecto.
No le quedó ni grande ni chico. Simplemente fue perfecto. Como si ese anillo lo hubieran mandado para él. Ese día, seguimos con la búsqueda. Estuvimos horas bajo el sol, caminando y detectando, cavando. Encontramos lo de siempre: monedas viejas, corcholatas, pedazos de metal y basura enterrada. Pues nada extraordinario. Los que saben de esto y que están escuchando este relato, si son personas que les gusta este hobby, no me van a dejar mentir. Josefitas. Esas monedas josefitas salen hasta debajo de las piedras. Pero bueno, el anillo. Ese anillo. Nadie dejó de pensar en él en ese día, ya que fue muy extraño. Y bueno, cuando el sol comenzó a bajar, decidimos regresar, ya que en la sierra oscurece rápido y nadie quiere andar manejando en esas brechas de noche. Poco tiempo después llegamos de regreso a Mazamitla, ya entrada la tarde y cansados, con mucha tierra en los zapatos y esa sensación de que terminamos el día completos. Y lo que parecía un día más, un domingo más, no fue así. Después de aquel domingo en Mazamitla, el anillo dejó de ser tema de conversación. Al menos ya no era tema de conversación de manera directa. Nadie volvió a mencionarlo abiertamente, pero todos lo teníamos presente. Y no por miedo, sino por esa sensación incómoda que dejan las advertencias, que no sabes si creer o ignorar. Al final cada quien volvió a su rutina. La semana pasó como cualquier otra. Trabajo, pendientes y cansancio. Y ya pues hasta el siguiente domingo nos volvimos a reunir. Esta vez con rumbo a Exatlán, Jalisco. Desde temprano notamos algo. Y ese algo fue que José Luis no llegó. La verdad no fue raro al inicio. En nuestro grupo eso pasaba seguido. A veces alguien no podía y a veces surgía algún compromiso familiar. Y en algunas otras ocasiones simplemente no había ganas. Así que arrancamos sin darle demasiada importancia. La salida fue de lo más normal. Caminamos, detectamos, cavamos y encontramos lo de siempre. Las mismas monedas, basura enterrada, fragmento de metales. Lo más destacable fue una moneda de 1 peso resplandor, muy bonita y muy bien conservada, de esas que te alegran el día, aunque no vayan a cambiar realmente nada, ¿verdad? No te vas a hacer rico con una moneda de 1 peso resplandor. Bueno, al regresar, realmente ya nadie comentó nada. Pero yo creo que todos pensamos, oigan, ¿y José Luis? Bueno, de hecho, me parece que alguien sí hizo la pregunta, pero ya fue hasta el final del día. Sí, lo dijo así tal cual, oiga, ¿y José Luis? Y pues nadie respondió, simplemente pues no había ido. Una semana después, nos organizamos para buscar cerca de la barranca de Huentitán, aquí en Guadalajara. Un conocido nos había prestado su terreno. Era un lugar muy grande, con zonas donde valía la pena intentar suerte. Ese domingo, José Luis tampoco apareció. Ahí fue cuando algo empezó a sentirse raro. No porque fuera indispensable, sino porque ya eran varias ausencias seguidas. Además, la última vez que lo habíamos visto había sido justo el día del anillo. Mientras caminábamos por el terreno, alguien dijo lo que todos estábamos pensando. Oigan,
¿No se les hace raro? Y pues decidimos llamarle José Luis. Nos contestó rápido, pero su voz no era la misma. Él sonaba ya como cansado y apurado, como si no tuviera ganas de hablar. Y le preguntamos por qué no había ido, cómo estaba, qué había pasado. Y nos dijo así por encimita que había tenido una mala racha, problemas en el trabajo, discusiones familiares. Y luego soltó algo que nos dejó en silencio. También se metieron a robar a mi casa. Le preguntamos qué había pasado, pero nos dijo que después nos explicaba ya con calma. Y pues colgamos la llamada. Ese día ninguno de nosotros volvió a concentrarse en la búsqueda. Seguimos caminando y detectando, pero ya más así como por inercia. Pero la cabeza ya estaba en otro lado. A los 30 o 40 minutos alguien propuso irnos y nadie se opuso. Nos despedimos del dueño del terreno y agradecimos por el permiso y nos regresamos lo antes posible. Y ya en el camino de regreso casi no hablamos. Había una sensación extraña, como cuando sabes que algo no está bien, pero todavía no entiendes qué es. Días después, por fin nos reunimos con José Luis y nos contó todo. Dijo que había sido un jueves entre semana, un día normal. Él salió de su trabajo como cualquier otro día y regresó a su casa, en el Arenal, Jalisco. Al llegar, algo le llamó la atención. De inmediato, la puerta estaba como entreabierta. En su casa nunca dejaban la puerta así. En ese momento sintió como una punzada en el pecho. No por miedo aún, más bien algo peor, una corazonada. Y entonces él se apuró a entrar a su casa. Y en la sala, casi junto a la puerta, vio a su esposa y a su hija. Estaban amarradas y amordazadas. Estaban tiradas en el suelo y tenían golpes visibles. Intentó correr hacia ellas, pero antes de que pudieran reaccionar, escuchó pasos. Y esos pasos venían bajando desde la escalera del segundo piso. Entonces él volteó a ver y se pudo dar cuenta. Había 2 hombres armados. No le dieron tiempo de nada. Lo alcanzaron y lo golpearon. Lo empujaron y cerraron la puerta. Y le gritaron que se callara. Le exigieron dinero, joyas y cualquier cosa de valor. Ya habían revisado la casa. Ya sabían que había cosas guardadas. Por miedo, no por él, sino por su esposa y su hija, José Luis les dijo dónde tenían dinero guardado. Era un ahorro que estaba apartando para la fiesta de 15 años de su hija. Un dinerito que había juntado poco a poco y con mucho esfuerzo. Llévenselo, pero no les haga nada. Los hombres tomaron el efectivo y las alhajas. No se llevaron electrodomésticos, no tocaron ni la televisión ni nada grande, solo lo que podían cargar rápido. Cuando ya estaban por irse, uno de ellos se quedó mirando la mano de José Luis. ¿Y ese anillo? José Luis lo volteó a ver. Era el anillo de hueso, el de la cabeza de perro, el que aún seguía usando desde aquel domingo en Mazamitla. ¡Quítatelo!, le ordenaron. Y José Luis decidió obedecer. Se lo quitó del dedo y se los entregó. Ese fue el último momento en el que José Luis vio el anillo. Cuando los asaltantes se fueron, José Luis desató a su esposa y a su hija. Llamaron a la policía e hicieron el reporte. Vivieron todo el proceso que ya muchos conocen: miedo, coraje e impotencia. Pero aquí viene lo que más nos impactó cuando nos lo contó José Luis. Él dijo
que después de que el anillo salió de su vida, algo cambió. No fue de golpe, tampoco fue mágicamente, pero cambió. En el trabajo las cosas comenzaron a acomodarse. Los problemas familiares se fueron y la tensión constante desapareció, como si la mala racha se hubiera ido junto con el anillo. Claro, el golpe económico ya estaba hecho. La fiesta de 15 años de su hija ya no se pudo realizar como estaba planeado. Solamente hicieron una comida sencilla con la familia. Aún así, la muchacha celebró, y eso era lo importante. Tiempo después, entre nosotros, alguien dijo lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Y si no fue coincidencia, recordamos las palabras del chamán. Recordamos la advertencia. Recordamos cómo el anillo le quedó perfecto. Tal vez fue solo una cadena de eventos desafortunados. O tal vez algunos objetos cargan más que su forma. Hasta hoy no sabemos qué pasó con ese anillo. Tal vez sigue circulando por ahí. Tal vez alguien más lo encontró. Y tal vez alguien más lo usa sin saber su historia. Y por eso te cuento esto. Por si algún día, caminando por el monte, ves un anillo que parece de hueso, con la cabeza de algún animal tallada, no lo levantes. Hay cosas que el camino deja caer a propósito, y no siempre es buena idea recogerlas. Con José Luis fue el trabajo, el dinero, la familia. Con otra persona podría ser su salud, o tal vez algo peor. Esto fue Ecos del Camino, chicos. Si les agradó este relato, compártanlo. Suscríbanse, chicos, para que este canal pueda crecer. Yo espero sinceramente que este canal crezca porque me gusta relatarles este tipo de cosas. Y si me ayudas a compartirlo y te suscribes, te aseguro que cada martes tendrás una historia nueva muy interesante. Saludos, buenas noches.